Bienvenidos a Voces de la Historia y a nuestra serie La Conquista. Hoy vamos a adentrarnos en una figura que, todos creemos conocer casi como si fuera de una película. El combatiente español del siglo XVI en la conquista de México. La imagen clásica, sí. Exacto, la del cine y las novelas que está llena de tópicos. Nuestra misión hoy es desmontarla pieza a pieza. Vamos a ver la realidad material de estos hombres, cómo vestían de verdad, qué armas llevaban y sobre todo cómo luchaban. Es un viaje fascinante, porque la realidad es mucho más compleja y, sinceramente, más interesante que la leyenda. Vamos a olvidarnos del caballero de brillante armadura para descubrir a un guerrero pragmático, un superviviente. Me parece un plan perfecto. Y hoy no vamos a hacer la típica crónica de batallas. Hoy nos vamos a meter, en la sala de máquinas. A desmontar la propia maquinaria de la conquista. Exacto. Queremos responder a preguntas como: ¿quiénes eran de verdad los hombres de Hernán Cortés? ¿Eran un ejército profesional? Enviado por el rey. ¿Cómo se organizaban? ¿Cómo luchaban? Son las preguntas claves, sí. Porque la imagen que tenemos todos en la cabeza, la del conquistador de acero brillante con el morrión... Esa imagen es más un mito de Hollywood que otra cosa. Es una simplificación que, esconde una realidad mucho más compleja. Y yo diría que hasta más fascinante. Totalmente. Así que esa es la misión de hoy. Ir más allá de ese mito para entender la realidad de las huestes hispanas. Que eran una mezcla increíble de empresa privada, de innovación táctica. Y sobre todo, y esto me parece la clave, de una capacidad de adaptación cultural que fue quizás su arma más potente. Sin duda. Venga, pues vamos a desmontar esto. Empecemos por lo más básico de todo. ¿Quién formaba estas huestes? Pues lo primero y más importante es romper la idea de que era un ejército castellano. No lo era. Ah, ¿no? Yo siempre había pensado que eran castellanos y extremeños, básicamente. Era el grupo mayoritario, sí, pero las fuentes son clarísimas. Las huestes eran un mosaico. Había genoveses, napolitanos, flamencos, portugueses, de todo. Vaya. Y lo que es más sorprendente para mucha gente, había incluso conquistadores de origen africano. El caso de Juan Garrido es increíble. Juan Garrido. Su historia es de película, no era un secundario para nada. En absoluto. Hablamos de un hombre nacido en África Occidental. Pasa un periplo como esclavo, luego como hombre libre en Portugal y Sevilla, y se enrola. Y acaba en México con Cortés. Exacto. Participa en la conquista de Puerto Rico, de Cuba, y desembarca con Cortés. Lucha en la caída de Tenochtitlan. Su historia, por sí sola, rompe esa imagen monolítica y española de la conquista. O sea que de ejército nacional, nada de nada. Y, de hecho, ni siquiera era un ejército estatal, ¿verdad? La corona no organizaba esto. Para nada. Has dado en el clavo antes cuando has hablado de empresa. Era más bien una empresa de familia y amigos. Es que esa analogía me parece perfecta. Lo es. Las expediciones eran iniciativas privadas. Se basaban en redes personales, de confianza, de paisanaje. El caso de Cortés es el ejemplo perfecto, ¿no? El más claro, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, que es quien le da la licencia y financia una parte, era pariente suyo. Y Cortés, a su vez, recluta a los suyos. Claro, a sus parientes, a sus amigos de Extremadura, a sus socios como los Alvarado. La lealtad no era a España, no era un Estado. La lealtad era al capitán, al que te había reclutado y con quien te jugabas el dinero y el pellejo. Y dentro de esa empresa estaba la cuestión social. Siempre oímos lo de los hidalgos y nos los imaginamos como nobles, como oficiales, pero... Pero era mucho más complicado. El concepto de hidalguía en el siglo XVI no era para nada homogéneo. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, en el norte, en el País Vasco o Navarra, existía la hidalguía universal. Que todos eran hidalgos. En la práctica, casi todos tenían el título, pero eso no significaba nada. Muchos eran simples labriegos, podían intentar usar ese título fuera, pero sin dinero ni contactos. No servía de mucho, me imagino. Pero espera, eso choca un poco con la idea del honor del hidalgo. ¿Cómo aceptaba a alguien con título nobiliario, aunque fuera básico, acabar de soldado raso, de peón? Es una pregunta buenísima, porque va al núcleo de su pragmatismo. En la península, el honor tenía su peso. Claro. Pero en mitad de la selva de Yucatán, con la muerte a la vuelta de la esquina cada día, las jerarquías del viejo mundo se diluían bastante. Importaba más lo que sabías hacer que quién eras. Exacto. Lo que importaba era tu valía en combate y, sobre todo, lo que habías aportado a la expedición. Muchos hidalgos del norte, que no tenían ni un duro, acabaron luchando como uno más.
El estatus te lo daba tu función, no un papel que habías dejado atrás. Y con eso que dices de lo que habías aportado, llegamos a la financiación, que me pareció un tema fascinante. Es que es la base de todo. No era una campaña con fondos del Estado, era una inversión, y de altísimo riesgo. Altísimo. Los capitanes no eran solo líderes militares, eran los CEOs, los inversores principales de esta startup de conquista. Me encanta esa definición. El caso de Cortés es el más extremo. Para financiar su expedición, se hipotecó, como se dice, hasta las cejas. Todo. Toda su fortuna personal, sus tierras, los indios que tenían encomienda en Cuba, todo. Lo apostó todo a una sola carta. Es que de verdad que suena a una startup tecnológica de hoy. Pones tu capital, buscas business angels que te pongan un barco o unos cerdos Exacto. y esperas un retorno de la inversión brutal. O acabar muerto en una playa y con tus deudas cayendo sobre tu familia. El propio Cortés tenía experiencia de combate en las Antillas, pero no en las grandes guerras de Italia, que era, digamos, la Champions League militar de la época. ¿Me estás diciendo que podía ser capital de una expedición militar sin haber luchado una batalla importante solo por ser rico? En esencia, sí. Hay casos documentados de gente que recibe el título de capitán solo por aportar un barco, Alucinante. o por tener el capital para comprar caballos, que eran carísimos, o toneladas de pan de cazabe, que era el sustento básico. Inversión y liderazgo iban de la mano. Si arriesgabas más, tenías más mando y derecho a más botín. Tus reglas. No era un caos, ¿no? No, para nada. Eran muy metódicos. Cada hueste, antes de zarpar, redactaba sus ordenanzas. Una especie de contrato social. Exacto, un código de conducta interno. Regulaban de todo. Prohibido blasfemar, la disciplina en el campamento, cómo hacer las guardias. Y el reparto del botín, me imagino. El punto más importante, claro. Se regulaban los castigos por robar un compañero, por hacer trampas a los dados y, por supuesto, el reparto. Ahí entra el famoso quinto real. El quinto real. Lo primero, las ordenanzas especificaban la obligación sagrada de apartar el 20% de todo el oro y la plata para la corona. Era la forma de legitimar la empresa. ¿Y el 80% restante? Se detallaba el reparto. Una parte mayor para el capitán general, partes dobles para los de a caballo, ballesteros o escopeteros, y partes sencillas para los peones. Era un sistema capitalista y meritocrático muy claro. Si tenemos esta imagen de empresa, ¿cómo se traducía eso al campo de batalla? Empecemos por la imagen, por el equipamiento. Hay que desmontar el mito de la armadura completa y el morrión. Vale, el morrión. Olvidémonos del morrión. ¿En serio? Pero si sale en todas partes. Es el casco que todo el mundo asocia con ellos, sí, pero se popularizó décadas después de la conquista de México, a partir de 1540 o 1550. ¿Entonces qué llevaban? En la época de Cortés, los cascos más comunes eran el capacete, que es un casco cónico simple, o la celada, a veces con visera. Y lo de las armaduras completas, ir forrado de metal, era una absoluta rareza. ¿Por qué? Por el coste que era astronómico y sobre todo por pura práctica. Un arnés completo en el clima tropical de México era literalmente un horno. ¿Te cosías viva? Y era pesadísimo, te quitaba movilidad en la selva. Lo normal eran protecciones parciales. Un peto, la coraza de pecho y espalda y quizá un gorjal para el cuello. Brazos y piernas al aire. Y aquí es donde entra una de las claves que demuestran ese pragmatismo, la adaptación. ¿Empezaron a usar la armadura local? Exacto, el Itzcahuipili, la armadura de algodón acolchado de los guerreros mesoamericanos. Que sería más fresca, ¿no? Pues no, y ese es un error muy común. Las fuentes dicen que no la usaban por ser más fresca. De hecho, daba un calor terrible. Ah, ¿no? Imagínate llevar un edredón de algodón de varios centímetros de grosor empapado en sudor luchando en el trópico. Cómodo no era. ¿Entonces por qué la adoptaron todos? Por 3 razones puramente pragmáticas. 1. Era increíblemente efectiva contra las armas de allí, como las macanas de obsidiana. El algodón disipaba el impacto. 2. Era mucho más barata y accesible que el acero. Y 3. El mantenimiento. Si tu coraza de acero se abollaba, repararla era casi imposible. El Itzcahuipili se podía remendar. Era la solución perfecta. Y la adoptaron casi todos. Esa capacidad de adaptación es increíble. Leí que hasta cambiaron de calzado. Es una muestra de ese pragmatismo absoluto. Cuando sus alpargatas se destrozaban, adoptaban el calzado local, los cacti, las sandalias.
Si lo local funciona, se usa. ¿Y lo de las picas con punta de cobre? Otro ejemplo genial. Cuando se enfrentan a Narváez, que tenía más caballería, necesitan picas largas. No tenían hierro. ¿Qué hacen? Mandan fabricarlas con puntas de cobre que les dan sus aliados indígenas. Adaptación pura y dura. Hablemos del ataque. Si la defensa era adaptativa, ¿cuál era el combo ganador en el arsenal ofensivo? La combinación letal, la que causó más estragos, fue la espada de punta y corte junto a un escudo pequeño y muy manejable, la rodela. ¿Ese estilo de espadachín con escudo pequeño? Justo. Un estilo que en Europa, curiosamente, se estaba quedando un poco obsoleto. ¿Obsoleto? ¿Por qué? Porque en Europa ya dominaban los grandes cuadros de piqueros, los tercios, formaciones masivas, como un erizo de lanzas de 5 metros. Contra eso, un espadachín ágil no podía hacer nada. ¿Pero en América? En América, donde el combate era más caótico, más individual, contra guerreros que no luchaban en bloques tan compactos, esa vieja táctica renació y fue devastadora por su agilidad. ¿Y las armas a distancia? ¿Ballestas, arcabuces? ¿Fueron tan decisivas como se dice? Tuvieron un valor táctico y psicológico crucial, más que numérico, no había tantos. Pero se usaban de forma muy inteligente. Muy inteligente. Las ballestas seguían siendo temibles, y tanto ellas como las primeras armas de fuego se usaban para un objetivo clave: apuntar a los líderes enemigos. A los capitanes. Eso es. Al eliminar un capitán, que se distinguía por sus estandartes de plumas, sembraban el caos. Desorganizaban por completo a las formaciones mesoamericanas, que dependían mucho del liderazgo visual. Súmale el ruido, el humo, el efecto moral era tremendo. Pero más allá de las armas, las fuentes destacan dos ventajas tácticas decisivas. La primera es casi abstracta, la disciplina. ¿Cómo un grupo de aventureros podía ser tan disciplinado? Es que en Europa se estaba produciendo una revolución militar, y la clave era el orden cerrado, luchar como un bloque, como una unidad. Como una máquina. Bernal Díaz del Castillo lo describe perfectamente. Cuenta cómo en batallas como la de Tlaxcala cargaron colina arriba sin perder la cohesión, todos juntos en un concierto. Y eso les permitía no ser arrollados. Claro, mantenerse juntos, protegiéndose con los escudos, les permitía enfrentarse a fuerzas numéricamente muy superiores en campo abierto sin que la masa los engullera. Y si la infantería tenía el orden cerrado, la caballería, aunque poquísima, tenía su propia arma secreta. Que no era la carga pesada del caballero medieval. No, para nada. La caballería pesada era un martillo, para chocar y romper. Pero aquí, con pocos caballos y un terreno difícil, usaron un estilo heredado de siglos de guerra en la península: la monta a la jineta. ¿En qué consistía exactamente la monta a la jineta? Pues se caracteriza por usar estribos muy cortos. Esto obliga al jinete a llevar las rodillas muy flexionadas, casi como un jockey. ¿Y eso qué ventaja daba? Bajaba su centro de gravedad y le daba una agilidad y una capacidad de aceleración y frenada extremas, imposibles para un caballero con armadura pesada. El jinete casi va de pie sobre los estribos, puede girar y lanzar la lanza con una libertad total. O sea, no eran un ariete, eran más como avispones. Es la metáfora perfecta. No buscaban la carga frontal. Atacaban en grupos pequeños, 2, 3, 4 jinetes. Su táctica era golpear y retirarse. Escaramuzas. Exacto. Se lanzaban al galope, daban lanzadas rápidas, sobre todo al rostro desprotegido. Creaban confusión y se iban antes de que los atraparan. Su objetivo era la desorganización. Y, de nuevo, ir a por los comandantes. El terror que infundían era desproporcionado a su número. Entonces, si juntamos todas las piezas, financiación, organización, armas, tácticas, ¿cuál es la imagen final que nos queda? La imagen que emerge de las fuentes es la de una fuerza militar increíblemente pragmática. ¿Y adaptativa? ¿No fue una simple imposición de tecnología europea? En absoluto. Fue un complejo proceso de fusión, de hibridación, impulsado por la pura necesidad de sobrevivir. Combinaron la disciplina del orden cerrado europeo con la letalidad de la espada y la rodela, Y con la caballería a la jineta. y con la información y los miles de guerreros de sus aliados indígenas, sin los que no habrían hecho nada. Y sobre todo, no dudaron en adoptar y modificar la tecnología local a su favor. Lo que nos lleva a una reflexión final, una pregunta para que quede ahí, flotando. Adelante. Si el aspecto militar, que siempre vemos como el epítome de la imposición, no fue tal, sino una fusión compleja. ¿Qué otros aspectos del llamado encuentro de dos mundos,
La política, la religión, la sociedad fueron en realidad un proceso similar, mucho más complejo de lo que solemos pensar. Esa es la gran pregunta que nos invitan a explorar las fuentes una vez que dejamos de lado las caricaturas y los mitos. En resumen, la hueste de Cortés no era un ejército real, sino una empresa privada, diversa, multinacional. Y su éxito no fue por un solo factor, como las armas, sino por una combinación letal. Una combinación de disciplina táctica europea, el orden cerrado, Un estilo de caballería único, la jineta, y, de forma crucial, una mentalidad pragmática que les permitió adaptarse, improvisar y usar los recursos locales a su favor, algo que sus oponentes, por varias razones, no siempre supieron hacer. Si quieren seguir profundizando en estas historias, no olviden suscribirse y activar las notificaciones en el canal de Voces de la Historia. Descubre lo que no te contaron del encuentro de dos mundos.